Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5. Nos tocó hablar de funciones ejecutivas. Una de las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo. Este se va a definir como un conjunto de habilidades que van a permitir registrar, almacenar y recuperar la información cuando la situación lo demanda. Esta función es muy compleja y va a tener un papel relevante para un adecuado funcionamiento de otros procesos cognitivos. Estas habilidades de la memoria van a depender de diferentes sistemas cerebrales que están clasificados en diversos modelos, como el tiempo, la modalidad de la información y conciencia, entre otros. En relación con el tiempo, se va a clasificar en memoria de corto y largo plazo. En relación con la modalidad de información, se va a clasificar en memoria verbal o visual. Y en relación con la conciencia, en memoria explícita o implícita. Del mismo modo, los dos grandes sistemas que clasifican a la memoria son la memoria no declarativa y declarativa. La memoria que va a intervenir en la realización de importantes tareas cognitivas, tales como la comprensión del lenguaje, lectura y el pensamiento, va a ser la memoria de trabajo, que es la que se define como un sistema que va a manipular temporalmente la información. Figueroa, Lagos y García afirman que la memoria de trabajo va a tener una capacidad de almacenamiento limitada, ya que va a posibilitar la retención, el seguimiento y la manipulación de la misma, va a emplear estrategias de codificación, almacenamiento, mantenimiento, control, inhibición y digitalización de la información. Las etapas de la memoria van a ser la codificación, almacenamiento y recuerdo o evocación. En la codificación se va a realizar el registro de la información en el cerebro. La atención y concentración van a permitir incorporar la información en la memoria a corto plazo. Desde ahí la información va a ser trasladada al almacén de largo plazo y las principales estrategias usadas para el registro de la información son la repetición y asociación de significados. En la etapa de almacenamiento, la información se le va a asignar un significado de la estructura del conocimiento y así va a facilitar la recuperación de la información cuando sea necesario. Tanto la codificación como el almacenamiento van a ser fundamentales para el proceso de aprendizaje. Y este proceso de recuperación va a permitir traer a un estado presente de la información guardada en la memoria de corto a largo plazo y así va a permitir usar esta información para resolver tareas específicas. En la memoria de trabajo, pues van a formar parte de subsistemas de memoria no declarativa que se van a caracterizar por ser conscientes y estar conformadas por sistemas de cognición y se va a destacar un almacén temporal de procesamientos activos de la información y su función es no almacenar datos, sino manipularlos. Batley va a definir a la memoria de trabajo como un almacén temporal que va a permitir manipular la información para llevarla a cabo a un amplio rango de actividades cognitivas complejas y su capacidad de almacenamiento pues es limitada ya que la información se va a ir desvaneciendo y desaparece en segundos al concluir la tarea. La estructura de la memoria de trabajo se va a dividir en 4 subsistemas. El primero que va a ser el encargado del mantenimiento y la manipulación de la información auditivo-verbal. El segundo que va a ser de naturaleza espacial. Y el tercero que va a ser el encargado de entregar los recursos atencionales a los diferentes subsistemas. Y el último que es el del retén episódico, que se incorporó recientemente y se va a encargar del almacenamiento simultáneo de información de los dos primeros componentes y de la memoria a largo plazo, de modo que se va a recrear una representación multimodal y temporal de la situación actual. Otra función ejecutiva es el control inhibitorio, que también es llamado componente de inhibición y se va a definir como la capacidad de las personas para inhibir, suprimir o retrasar de forma eficaz la generación o realización de respuestas automáticas o de flujo de la información.
Esta es necesaria para la ejecución de una tarea en un tiempo determinado que con el paso del tiempo suceden más errores en su ejecución. De Bruin y Della en el 2008 demostraron que personas adultas de mayor edad pueden mostrar un déficit del control inhibitorio que es la consecuencia de la ralentización cognitiva relacionada con la edad y que ésta se puede modificar por las tareas que se utilizan y las indicaciones proporcionadas para su realización. Estas deben ser más específicas para esta población. También Botia, en el 2015, señala que el deterioro de las funciones ejecutivas en el proceso de envejecimiento normal va a ser evidenciado por las tareas del control inhibitorio en relación con las funciones motoras, ya que éstas van a representar un mayor déficit en las tareas de secuencias motoras. Sin embargo, determinaron que la escolaridad es importante para la persona mayor para que pueda realizar adecuadamente las funciones ejecutivas. Otra función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva, que esta es considerada por Diamond como un proceso ejecutivo responsable de generar modificaciones en las conductas y pensamientos en contextos dinámicos de las personas. Van a ser sujetos a rápidos cambios y fluctuaciones dependiendo de las demandas del entorno. Por ello, la posibilidad de cambiar eficiente y velozmente cuando las circunstancias lo demandan constituye un rasgo esencial del comportamiento adaptativo y ajustado a los objetivos. Sin embargo, la posibilidad de adaptarnos a los cambios del ambiente no solo va a requerir la flexibilidad cognitiva, sino también de otros procesos de control ejecutivos como la memoria de trabajo y la inhibición. La flexibilidad cognitiva es considerado un componente ejecutivo que resulta imprescindible para la adaptación del individuo al medio y por ende para el logro de las distintas metas conductuales. En cuanto a los instrumentos que se utilizan para la evaluación de estas funciones ejecutivas, tenemos el Trial Making Test, que su objetivo es evaluar la capacidad para cambiar de una secuencia mental a otra, que es la flexibilidad cognitiva, además de la atención dividida, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. Esta prueba va a constar de dos partes. La parte 1, que es donde el paciente va a poner en orden consecutivo los números del 1 al 25, y la parte 2 o la parte B, que va a ir alternando un número y una letra siguiendo la secuencia. La aplicación va a ser individual y tiene una duración de 5 a 10 minutos. La puntuación, pues, se va a registrar pues, el tiempo empleado, el número de errores y las correcciones realizadas. Un mayor tiempo o que tenga más errores nos van a indicar dificultades en la flexibilidad cognitiva. Las ventajas es que esta es de fácil aplicación, tiene una alta sensibilidad para detectar deterioro ejecutivo y es muy utilizado en adultos mayores. Las limitaciones es pues que está influenciado por el nivel educativo y requiere una visión adecuada y una habilidad motora. Otro instrumento es el de Wisconsin, Card Sorting Test. El objetivo es evaluar la capacidad para modificar estrategias cognitivas cuando cambian las reglas del entorno. Aquí al participante pues va a clasificar tarjetas según el color, la forma, el número, pero no va a conocer la regla de la clasificación, sino solamente va a recibir la retroalimentación si está correcto o incorrecto. Ya después de varios aciertos, la regla se va a ir cambiando sin aviso. La aplicación es individual y tiene una duración de 20 a 30 minutos y la puntuación pues va a estar dada por el número de categorías completadas, por los errores totales, los errores perseverativos, las respuestas correctas. Los errores perseverativos van a ser un indicador principal de poca flexibilidad cognitiva. La ventaja de este test es que es considerado de los mejores instrumentos para evaluar la flexibilidad cognitiva y que es muy sensible para alteraciones del lóbulo frontal. Las limitaciones, pues que es un test muy largo y pues también requiere un entrenamiento para su correcta interpretación.
Otro instrumento es el Struct Color Word Test. El objetivo es evaluar el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Este va a constar de 3 partes. Una es de que lea los nombres de los colores, la otra que nombre los colores impresos y la otra que nombre el color de la tinta ignorando la palabra escrita. Por ejemplo, la palabra rojo que se escribe con tinta azul, la respuesta correcta pues va a ser azul, no rojo. Esta tiene una duración de 5 a 10 minutos y la puntuación pues se va a registrar de acuerdo al tiempo, los errores y al índice de interferencia. Mayor interferencia indica menor control ejecutivo. Las ventajas es que está muy utilizada y que es muy sensible al deterioro frontal. Las limitaciones pues va a estar influenciada por velocidad lectora y requiere alfabetización. Otro test es la de INECO Frontal Screening. Su objetivo es detectar alteraciones en funciones ejecutivas, va a evaluar la programación motora, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y abstracción. Va a constar de 8 tareas breves, su aplicación dura de 10 a 15 minutos, la puntuación máxima es de 30 puntos y los puntajes bajos pues van a sugerir un compromiso ejecutivo. Las ventajas que es para adultos mayores y va a detectar un deterioro frontal, incluso cuando otras pruebas son normales. Las limitaciones es que no va a sustituir una evaluación neuropsicológica completa. El otro instrumento es el de Montreal Cognitive Assessment. El objetivo es realizar un cribado del funcionamiento cognitivo global. Este va a incluir tareas de atención, memoria, lenguaje, orientación, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Entre ellas destacan la alternancia visoespacial, fluidez verbal y abstracción. Estas van a permitir una valoración inicial de la flexibilidad cognitiva. Su aplicación es de 10 a 15 minutos y la puntuación pues tiene un puntaje máximo de 30 y una puntuación menor a 26 puntos va a sugerir un deterioro cognitivo leve y pues su interpretación debe ajustarse por edad, escolaridad y por el contexto clínico. Las ventajas, pues que es rápido, tiene una alta sensibilidad para detectar deterioro cognitivo leve y pues este es muy utilizado en atención primaria, geriátrica y neurológica. Y pues esta es la bibliografía. Gracias. Hombre, esto es más difícil de lo que parece, pero después de chorrocientos intentos, espero que alguno quede bien. Excelente noche a todos, compañeros, desde acá de la tierra del Bolobán, Veracruz. Dando continuidad al tema, vamos a hablar acerca de la organización, atención sostenida, selectiva y la autorregulación emocional. Para ello, pues es bien importante que nosotros podamos entender que estos cambios, pues no necesariamente implican una enfermedad, sino que se van a generar a través del tiempo. Tenemos que comprender que pues no todo es patológico y que algunos cambios, y que más bien conocer estos cambios nos van a permitir poder diferenciar entre un envejecimiento normal y un proceso patológico. Y con ello, si nosotros hacemos identificaciones o identificamos de manera preventiva o de manera temprana, pues tendremos chance de hacer o elaborar estrategias para favorecer el envejecimiento saludable de nuestro paciente, que es lo que hemos estado viendo a través de estos meses. Favorecer a nuestro paciente a que tenga un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, identificar en tiempo y forma, creo que sería lo más importante. Hablando de la organización, pues es una función ejecutiva que nos permite planificar, ordenar actividades, establecer prioridades y alcanzar objetivos de manera eficiente. En el envejecimiento es normal que se pueda observar alguna disminución en la rapidez para organizar tareas complejas, especialmente cuando requieren varias actividades simultáneas. Un adulto mayor puede tardar más tiempo en planificar un viaje o administrar sus pagos,
pero pues al final hay que darles ese chance, ¿no? De intentarlo, porque pues sí lo pueden hacer. Existen algunas limitaciones, a lo mejor van a demorar más, pero al final del día lo van a lograr, ¿no? La capacidad puede mantenerse pues vigente si nosotros estimulamos algunas actividades. Por ejemplo, en mi caso, en la consulta, cuando veo a un paciente, no en el hospital, si lo veo en mi consultorio, pues evaluamos de manera rápida esta parte, ¿no? Indicamos algunos ejercicios como tener un calendario. En ese calendario, pues para que no se nos pierdan, por lo menos en qué año están, que puedan organizar su día, su semana. Tener el hecho de tener un calendario al lado no solamente nos le va a permitir al paciente poder organizarse en su mes, en su día, sino poder estar bien orientado, que eso es importantísimo. Entonces, si le pones a un paciente un calendario justo al lado de la cabecera de su cama o en el burocito donde pone su vasito de agua que se toma por las mañanas, pues justo ahí no se lo va a olvidar que tiene que señalar en qué día estamos y revisar cuáles son las actividades que tenemos para el día de hoy, porque es importante que ellos puedan hacerlo, ¿no? O sea, organizarse. Entonces, estimular es adecuado. La atención sostenida, pues es pues al final del día, la atención en el adulto mayor, pues vamos a encontrar una disminución gradual conforme a la edad, nos decía Delgado en el 2006, principalmente pues va a haber variaciones en las tareas largas y monótonas. Los adultos mayores pueden fatigarse con mayor facilidad y requerir descansos con más frecuencia. Si nosotros después de la carrera dejamos de leer algunas semanas, un mes, unos meses, cuando empezamos a retomar la literatura nos cuesta trabajo. Ahora imagínense un adulto mayor que no tenga la costumbre de hacerlo, ¿no? Entonces, la atención sostenida ante la literatura extensa de no sé, un PDF de 10, 15, 20, 30 hojas, a lo mejor no va a ser lo adecuado en el adulto mayor si ya ha perdido el desapego, ¿no? Si él ya tiene la costumbre, pues a lo mejor sí va a ser un poquito más sencillo. Hay muchas escalas y muchos tests que podemos utilizar. Por ejemplo, la de Pfeiffer, o Pfeiffer, como le quieran llamar, y el test de Lobo, que es el mini mental, nos evalúan bastante bien el área cognitiva. Y aquí, pues prácticamente se evalúa también la atención. En la escala Lobo, pues podemos ver son 35 puntos que nos da, y en la otra solamente son 10 puntitos, pero en todas nos abordan prácticamente el área cognitiva. Entonces, también hay que ir viendo poco a poco, no nos casemos con alguna escala, todas son importantes, pero podemos echarle un ojito de poco en poco para que nos vayamos empapando de manera adecuada. El chiste es que tengamos como que una base para que podamos seguir adelante, ¿no? Y podamos dar un poquito más integral esta atención. En la atención sostenida, por ello, podemos implementar algunas cosas. Ejemplo, asignarles tareas, como la imagen. Resulta que, bueno, ¿sabes qué? Pues te toca la literatura con el nieto, leerle el cuento de la noche, ¿no? A lo mejor no es un cuento muy extenso, pero el hecho de dejarle ya una tarea asignada, vale, lo estás tomando en cuenta, y aparte de ello, pues entonces va a generar ese estímulo porque pues va a pasar un tiempo de calidad con su familia, y las actividades de recreación y demás son súper importantes para el adulto mayor. Por otro lado, si no tenemos a lo mejor demasiada familia, pues podríamos generar pues grupos de literatura, como vemos en la pantalla del lado izquierdo, o bueno, de frente al lado derecho, vemos un grupo de adultos mayores, y pues obviamente puede haber gente reguladora. A lo mejor tenemos, no sé, más adelante la intención de generar nosotros, ya como gerontólogos, un grupo, y no sé, tengo en mi población a lo mejor 50 adultos mayores, y de esos 50 adultos mayores, pues resulta que 25 no tienen ningún tipo de red de apoyo ni nada,
Y entonces se genera, aparte de un grupo de literatura, una bonita red de apoyo, una bonita red de apoyo. Creo que sería algo así como que de suma importancia. La atención selectiva, pues va a depender de muchos factores. Es que aquí no es solamente exclusivo del adulto mayor, pero pues consiste en enfocar la atención sobre un estímulo importante mientras se ignoran otros estímulos distractores del ambiente. Es difícil si a uno le cuesta trabajo, cuando te habla la esposa y, y tienes la tele prendida, te hablan los hijos y todo, y dice, ¿y me pusiste atención? Y dice, ah, caray, no, pues realmente, pues no entendí más que como el 10-15%, y tengo la idea, pero no es suficiente. Entonces, a partir de ello, pues tenemos que considerar que en el adulto mayor también va a suceder. Durante el envejecimiento normal disminuye la eficiencia para filtrar información irrelevante, especialmente cuando existen múltiples estímulos simultáneos. Esto puede ocasionar que el adulto mayor necesita más tiempo para responder o comprender información, más que nada procesarlo. Pero por ejemplo aquí vemos que muchas veces el tono en el que recibe pues la indicación o el comentario no es el adecuado, es muy bajito, hay que considerar que puede haber hipoacusia o de plano hay algún ruido externo. Por ejemplo aquí vemos aquí los abuelitos rockeros, pues tienen un volumen demasiado alto y entonces no logran escuchar o comprender lo que dicen los demás, ¿no? Pero esa es la idea. Y como les decía, no todo es malo, o no todo lo vamos a ver patológico. En la autorregulación emocional, que es la capacidad para reconocer, controlar y expresar adecuadamente las emociones frente a diferentes situaciones, dice, algunos procesos cognitivos disminuyen con la edad. Numerosos estudios muestran que la regulación emocional suele permanecer e incluso mejorar gracias a la experiencia acumulada. Podríamos decir que ante conflictos o impulsos, los adultos mayores podrían tener más facilidad por su experiencia de poder mantenerse en calma, pensarlo mejor y no decir cualquier tontera o expresarse de manera inadecuada. ¿Vale? Pues esto es parte de que nosotros podemos aportar, ¿vale? Recordando que el área cognitiva y ya nos estamos regresando. Bueno, ya nos regresamos, pero para no entrar más en detalles, la idea es eso. No todo lo veamos como enfermedades, sino veamos que existe un deterioro en el adulto mayor, pero si nosotros conocemos que algunos deterioros son normales, ¿vale? Podríamos nosotros diferenciar en tiempo y forma, pues, cuál es el estado basal de nuestro paciente, así también hacerle conocer el estado basal a sus cuidadores y poder plantear estrategias para un mejor envejecimiento o un mejor proceso de envejecimiento. Eso es todo, compañeros. Excelente noche. Buenas noches, compañeros. También conformo el equipo número 5, junto con la doctora Vianney y el doctor Edgar. En cuestión de las funciones ejecutivas, bueno, como objetivo es el analizar dichas funciones. En este caso a mí me correspondieron lo que es la planificación, la resolución de problemas y la toma de decisiones en el adulto mayor desde un enfoque gerontológico, considerando sus bases neuroanatómicas, los cambios asociados al envejecimiento y sus implicaciones en la funcionalidad e independencia de nuestro adulto mayor. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Como definición, podemos decir que son procesos cognitivos superiores encargados de planificar, organizar, regular la conducta, resolver también problemas y también adaptarse a situaciones nuevas junto con la toma de decisiones.
Esto se realiza en las bases neuroanatómicas, las cuales se llevan a cabo en lo que es la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, corteza ventromedial y la corteza cingulada anterior. Los cambios del envejecimiento, tenemos a los cambios neurobiológicos, en donde ocurre una disminución del volumen de la corteza prefrontal, la disminución de la sustancia blanca, disminución de la dopamina, disminución de acetilcolina. De esta manera, pues hay una menor velocidad de procesamiento y una menor conectividad neuronal. ¿Cuáles son las consecuencias? Mayor tiempo para la organización de información, una menor flexibilidad cognitiva y la disminución de la memoria de trabajo. En cuestión de la planificación, dicha función nos permite la capacidad para poder formular objetivos, organizar acciones, anticipar consecuencias, establecer prioridades y de esta manera supervisar resultados. Lo que lo conlleva o lo que en donde se almacena todo esto es en el área cerebral, específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral. ¿Cuál es la importancia de la planificación en la gerontología? Pues las aplicaciones en las que se puede utilizar o en las que podemos ver los efectos. En este caso son la administración o pueden ser la administración de medicamentos, preparación de alimentos, el manejo económico, en este caso como nuestros adultos mayores puedan llevar también sus finanzas, como también puedan organizar sus citas médicas y la planeación de otras actividades en esta situación, actividades cotidianas día a día. Y las alteraciones que se presentan, pues pueden ser la desorganización, la omisión de pasos, la dependencia funcional y los errores terapéuticos. La resolución de problemas. Mediante este proceso, mediante el cual el adulto mayor pues, puede identificar un problema, analizar de esta manera la información que tiene, generar alternativas, seleccionar la mejor solución y evaluar resultados. Los procesos involucrados son la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y el racionamiento abstracto. La resolución de problemas en el adulto mayor, también interviene lo que es el envejecimiento normal, no solamente tiene que ser pues algo patológico. En este caso, pues implica que haya un mayor tiempo para responder, el uso de estrategias compensatorias y un aprovechamiento de la experiencia que tiene nuestro adulto. En cuanto a las alteraciones patológicas, tenemos a la perseveración, la rigidez cognitiva, una mala adaptación y la dificultad para pues, poder corregir errores. En cuestión de la toma de decisiones, pues este es un proceso mediante el cual una persona selecciona la mejor alternativa. Esto va a conllevar o nos va a indicar considerando diferentes rangos o diferentes pues sí, situaciones. En este caso, riesgos, los beneficios, las consecuencias, experiencias previas que haya tenido y una regulación emocional. Las regiones involucradas en esta toma de decisiones o en esta función ejecutiva son la corteza orbitofrontal, la corteza ventromedial, corteza cingulada y el sistema límbico. ¿Cuál es la importancia clínica que tienen estas funciones? Pues sobre todo en aplicaciones como son el consentimiento informado, la adherencia terapéutica, un manejo financiero, una planificación anticipada y la autonomía. Las alteraciones que pueden llegar a presentar
son el juicio disminuido, que haya una mayor vulnerabilidad al fraude y conductas impulsivas por parte del adulto mayor. En cuestión de la evaluación neuropsicológica, tenemos instrumentos que nos ayudan mucho pues a evaluar diferentes áreas en nuestro adulto. En este caso tenemos el instrumento MoCA, que evalúa el tamizaje cognitivo. Trail Making Test A y B, que evalúa la atención y la flexibilidad. La Torre de Londres, que nos evalúa la planificación. Wisconsin Card Sorting Test, que nos evalúa la resolución de problemas. STROP evalúa el control inhibitorio y las funciones ejecutivas, pues son las funciones ejecutivas las que evalúa. En cuestión de las implicaciones gerontológicas, bueno, las funciones ejecutivas nos permiten mantener independencia, también favorecer al autocuidado del adulto, conservar las actividades instrumentales, mejorar una adherencia terapéutica y de esta manera promover un envejecimiento saludable. ¿Cuándo es que se alteran? Cuando hay una discapacidad funcional, cuando el adulto tiene una dependencia, cuando hay mayor carga para el cuidador o una institucionalización. Bueno, como conclusiones, las funciones ejecutivas representan el principal sistema de control cognitivo, la planificación, la resolución de problemas y, en este caso, la toma de decisiones, determinan el grado de autonomía del adulto mayor, indiscutiblemente. El envejecimiento normal produce cambios leves, mientras que cuando hay un deterioro cognitivo, pues ocasiona alteraciones más significativas, más evidentes y más importantes para tratar. Su evaluación temprana nos permite implementar estrategias como intervención y la estimulación cognitiva para que se pueda preservar la funcionalidad en el adulto mayor. Pues agradecemos su atención y esperemos que haya sido beneficioso para ustedes. Aquí dejo la bibliografía de todo nuestro equipo, de todo nuestro trabajo. Gracias.